¿Cómo andás? Vengan más adelante. Bien, bien. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Me alegro. Muy bien, bueno, ahora sí vamos a dar comienzo a este lanzamiento público de la tesis del partido para el 31 Congreso. Le damos la bienvenida también y el agradecimiento a Cecilia Botino, diputada por el Frente Amplio, y al Conejo Pastorini, representante de la 5005. Paso a leer los saludos. Saludo de nuestro primer secretario camarada Carlos D'Amico, ausente en esta instancia por asuntos laborables impostergables, envía saludos y éxito en la jornada. Paysandú, 7 de abril de 2017. Por la presente, saludo y doy la bienvenida al compañero Eduardo Lorier, que llega a nuestra ciudad en el marco del lanzamiento de la tesis del 31 Congreso del Partido Comunista. A él y demás compañeros del PCU, mis deseos de una gran jornada militante. Apretado abrazo, Guillermo Caraballo. Ahora le voy a pasar la palabra a Ángela, quien estará dando un mensaje. Hola. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, nada, hoy estamos reunidos acá porque nuestro partido, el Partido Comunista de Uruguay, en el marco de su 31 Congreso, convoca el aporte de todos, invita y le propone estas tesis. Estas tesis intentan ser tienen el objetivo de ser las bases de discusión de muchos temas relacionados y que involucra a toda la sociedad, temas culturales, temas sociales, políticos, económicos, internacionales. Pero tiene fundamentalmente el objetivo de ponernos a discutir, cuál es la perspectiva revolucionaria, de podernos a discutir cómo seguimos avanzando en democracia, construyendo una democracia avanzada, discutir cómo mejoramos la lucha entre todos y en unidad política. Y a la interna de nuestro partido, discutir cómo construimos un mejor Partido Comunista y una mejor UJC para ofrecerlos al servicio de nuestro pueblo y a su liberación. Esto basado básicamente en tres premisas fundamentales. Una, que no confundimos al enemigo. El enemigo es el sistema capitalista, hoy en día en su máxima expresión, el imperialismo. La otra premisa es que somos internacionalistas. Lo que sucede a nivel internacional y a nivel regional no nos es ajeno, porque estamos inmersos en ese contexto. Y la tercera premisa es que en esta construcción, tal como lo muestra el logo de nuestras tesis, que estamos construyendo no solamente un partido, el Partido Comunista, la unidad política a través del Frente Amplio y una sociedad más justa uruguaya, esa sociedad no se construye si no es con el pueblo. Y esa es la idea de esta convocatoria que estamos haciendo el Partido Comunista a todo el pueblo en su conjunto. Me sumo a la bienvenida y que sea una buena jornada para todos. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a un mensaje de la UJC. Quien estará hablando por la UJC es Erika Pesati. Hola a todos. En realidad voy a leer unas palabras que resumimos pila con los camaradas de la UJC, porque en realidad teníamos pila de cosas para decir, pero también teníamos que respetar la instancia, remitirnos un poco también a la instancia con lo que nos convoca concretamente, y también para no ser reiterativos, porque sé que el resto de los camaradas que están en esta mesa va a saber
traer las palabras justas del momento histórico en el cual hoy por hoy estamos discutiendo esta tesis de nuestro Partido Comunista. Saludamos a esta instancia de presentación, celebramos la concurrencia de compañeros, camaradas que hoy nos acompañan en esto, que es síntesis de discusiones y construcciones, como decía bien Ángela recién, en y desde la realidad. No somos personas que nos ponemos a analizar la realidad solo para comprenderla y entenderla, como decía Marx, sino que necesitamos entenderla, comprenderla, cómo esta funciona para poder transformarla. Esta tesis de nuestro partido nos encuentra frente a una realidad mundial, latinoamericana y nacional bastante complejas, pero que no deben extrañarnos porque en realidad no son más que expresiones diversas de la crisis estructural y del capitalismo, por su intrínseca contradicción, donde el imperialismo, reforzando la hegemonía, lanza su contraofensiva, y esto, camaradas, nos tiene que encontrar más unidos que nunca. En realidad, como JC, quisimos centrarnos como en esto de la unidad. En un momento histórico donde la tendencia es enmascarar y parcelar las luchas, donde, por ejemplo, a veces nos encontramos con compañeros del movimiento estudiantil que dicen no me acerco tanto a lo político porque a veces me enoja lo que hacen con el medio ambiente y veo que no lo defienden tanto. Tenemos que acercar a ese compañero y hacerle entender que el enemigo es uno, y es el sistema capitalista. Y la destrucción del medio ambiente tiene que ver también con eso. Que donde no logran comprender que también es una lucha y no logran identificar el enemigo. En esto se consolida la tendencia a confundir y mal identificar los enemigos de clase. Es preciso así detenernos a analizar y visualizar que si el enemigo es el mismo, el capitalismo en todas sus manifestaciones, la lucha es con ese otro. Si no, no vamos a poder dar con la revolución. La unidad es y será una unidad histórica que toma sentido a la organización. Eso que tanto a veces nos cuesta a nosotros más como jóvenes en nuestros ámbitos de militancia, de militancia social. A veces el tema de la organización está un poco desdibujada y se ve como algo pasado de moda. Y nosotros decimos no, es necesario organizarnos, generar espacios de discusión y de síntesis colectiva. Muchas veces cuando nos reunimos con los camaradas de la UJ vemos eso, que nos cuesta pila la síntesis, pero también a veces es porque nos olvidamos de que tenemos que hacer síntesis de esas luchas que estamos dando todos los días desde todos nuestros ámbitos de inserción. Porque la unidad no es un fin en sí mismo, aparte, es algo que se construye continuamente. Hoy nos encontramos debatiendo en torno al partido que tenemos, para así lograr el partido que queremos o más que nada que necesitamos. Porque esto no es un capricho ni tiene que ver con realizaciones personales, sino que tiene que ver con cambiar ese mundo en el cual lo que también nos motiva es el amor por la humanidad. Eso no tenemos que perderlo de vista. Se vuelve imprescindible así consolidar las perspectivas de unidad, defendiéndola acérrimamente, porque no queda otra. Somos un partido de cuadros y de masas. No somos un partido de iluminados por un lado que piensan y que planifican y luego delegan a otros que quedarían en un plano de meros hacedores. La palabra masa se escribe con mayúscula y se deviene consciente. Consciente de que los movimientos políticos no pueden desprenderse de los movimientos sociales, conscientes de que somos nosotros mismos que atentamos contra ese mundo que queremos, con mayor justicia social, cuando flaqueamos, cuando no comprendemos que debemos rodear el movimiento sindical, el movimiento estudiantil y todas las organizaciones sociales en el bloque contraofensivo para contrarrestar al enemigo, porque éste no duerme. Gracias, compañeros. Muy bien, ahora va a tomar la palabra. Muy bien, gracias. Perdón. Va a tomar la palabra Álvaro Guigú, presidente del Frente Amplio, por un saludo del Frente Amplio Departamental. Compañero, buenas noches. Para el Frente Amplio Departamental es importante todas estas instancias que llevan adelante y un partido tan importante en la historia de nuestro frente,
uno de los constructores de la unidad política de nuestro pueblo y de esta herramienta maravillosa que se llama Frente Amplio. Simplemente dejar un mensaje que lo decíamos el 26 de marzo, que fue el mensaje que encontramos en una de las tareas militantes que encaramos ese domingo 26, que fue la palabra de una señora en una de las tantas ferias de Paysandú, que nos dijo qué lindo que es verlo más allá de los tiempos de campaña electoral, que es lindo que verlo todo el año. Eso es nuestro Frente Amplio y esa es la única herramienta de organización política y de generar conciencia en nuestro pueblo, de seguir transformando nuestro país y de seguir y de defender y de pelear por un cuarto gobierno nacional y por seguir gobernando el departamento. Así que salud Partido Comunista, bienvenidos los aportes para seguir construyendo más Frente Amplio. Bueno, y ahora pasamos a darle la palabra al camarada Eduardo Lorier, quien hará una exposición sobre la tesis. Bueno, buenas noches a los compañeros, a las compañeras, a los camaradas que hoy están acá presentes. El agradecimiento porque a veces no nos damos cuenta que hoy es viernes, que estamos en víspera de Semana de Turismo y nosotros seguimos y seguimos como corresponde, pero también, diríamos, es importante ver el momento en el que estamos, que es un momento donde mucha gente está con la cabeza y con el cuerpo en otras cosas. Sin embargo, acá hay un grupo de compañeras y de compañeros que se animan a venir a una charla ni más ni menos que sobre las tesis del Partido Comunista del Uruguay. En ese sentido, hoy estamos viviendo una circunstancia muy complicada a nivel internacional. Ayer hubo un bombardeo de Estados Unidos sobre Siria. Todos sabemos que esto genera contradicciones muy fuertes con Rusia. En el mismo día de ayer se estaba reuniendo Trump con el presidente chino y ahí había fuertes contradicciones entre ambos por los temas vinculados al comercio internacional. Estamos en un mundo donde Venezuela es objeto de un constante, permanente ataque y donde no es nada difícil, compañeras y compañeros, que en las próximas horas o días pueda haber algún intento superior de injerencia, y ya estamos hablando de injerencia militar, de invasión militar por parte de Estados Unidos, porque claramente que lo que signa hoy el momento internacional es la impredecibilidad y por supuesto también el aventurerismo más descarado en manos de Trump y su pandilla de seguidores y integrantes del equipo. Hoy Trump logra cerrar todas las contradicciones que se habían abierto en la interna de Estados Unidos entre no solo los demócratas y los republicanos, sino a la interna del propio Partido Demócrata, donde se desarrollaban procesos importantes de contradicción. Hoy toda la reacción mundial está detrás de Trump. Y si esto pasa, estamos muy cerca de una próxima guerra de escala mundial. Porque claramente que acá Rusia, diríamos, está interviniendo. Veíamos dos noticias importantes. Dejó de lado un protocolo que se había firmado con Estados Unidos para intercambiar información y que no hubiera, cuando se sobrevuela territorio sirio, diríamos, ataques mutuos entre las aviaciones de ambos países. Lo dejó de lado, de decir, ahora arreglátelas, si vas a volar sobre Siria y recibís un ataque, lo recibís. Y por el otro lado estaba mandando el mayor submarino del mundo, que es el más grande, lo tiene Rusia en este momento, con 20 armas atómicas en su poder, y otras tantas o muchas más no convencionales. Pero ¿por qué digo esto? Porque estamos en un momento complicado del mundo. Y las tesis, de alguna manera, tratan de explicarnos por qué estamos en un momento complicado, tratan de profundizar, como bien lo decía ella, desde el punto de vista de la teoría, que esto no cae del cielo, que esto no es un problema de hombres o de personalidades, de un loco como Trump o de, diríamos, otras peculiaridades personales o sociales de un determinado. Esto es un problema vinculado al sistema capitalista.
Y desde ese punto de vista es que nosotros podemos, con nuestro razonamiento, llegar a comprender, a agarrar el hilo conductor de por qué está pasando lo que está pasando. ¿Por qué esta crisis estructural del capitalismo inevitablemente tiene que conducir a fenómenos de esta naturaleza y a otros más graves que seguramente vendrán? Entonces acá nosotros a través de estas tesis podemos ir comprendiendo también la necesidad de la unidad de nuestro pueblo a escala política y a escala social. La necesidad de enfrentar a través de la lucha de masas, a través de la movilización popular, los intentos de la derecha mundial y nacional por recuperar ni más ni menos que miles de millones de dólares que durante todos estos años del gobierno frente amplista han dejado de ir a parar a los bolsillos de los capitalistas en Uruguay para pasar a engrosar los bolsillos de los trabajadores y de las trabajadoras. Porque claramente, en la medida en que el salario real se incrementa, evidentemente que, diríamos, es todo lo contrario a lo que ocurría en las épocas que gobernó Lacalle o que gobernó Jorge Valle, donde el salario, ustedes recordarán bien, el salario real bajó. Y eso, cuantificado, son miles de millones de dólares. Y quieren retornar a eso. Quieren sacar la ley de libertades sindicales. Porque esa ley es la ley clave que permitió que el PIT-CNT se fortaleciera y pasara de 150.000 adherentes a 400 y pico, como tiene hoy, y que se fortaleciera de manera tal de poder el año pasado modificar en 3 ocasiones las pautas salariales que, si se hubieran aplicado tal como venían del Ministerio de Economía, hubieran significado una pérdida del salario real, y sin embargo se supo movilizar con habilidad, sin poner en contradicción extrema la unidad, pero al fin y al cabo se supo movilizar a las masas, porque hay líneas rojas que aquí no se pueden pasar, que son las líneas que tienen que ver con los ingresos de los sectores populares, y su principal ingreso es básicamente el salario. Y desde ese ángulo, mantener el salario real e incrementarlo es muy importante, pero además es muy importante para capas que ni sueñan que a raíz de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, y también de este partido que en todos los ámbitos se movilizó para ello, hoy ellos pueden vivir mejor porque pueden vender más, porque el salario es la clave del movimiento del mercado interno. El salario es la clave de que hoy mucha gente esté comprando como nunca, de repente, desde hace unos cuantos años, esté accediendo a bienes que antes no accedía. Y quienes venden esos bienes se han vuelto lamentablemente, paradójicamente, más reaccionarios, pero sin darse cuenta de que ha sido gracias a este florecimiento del mercado interno, producto de los mayores ingresos de los trabajadores, producto a su vez de su misma lucha y de un gobierno que ha sido sensible a esa lucha, y eso, que no va a ocurrir, pero si miramos a Macri o miramos a Temer en Brasil y en Argentina, nos vamos a dar cuenta que lo primero que han hecho es tomar medidas vinculadas al salario y es achicar el salario real de una manera brutal y hacer un traspaso de riqueza de miles y miles de millones de dólares a los bolsillos de los grandes. Pero todos aquellos que viven del mercado interno se están fundiendo en Argentina de una manera también escandalosa y decepcionados, de manera tal que ayer, fíjense ustedes, Macri hizo el milagro de que se produjera el primer paro general, que fue fabuloso, que fue muy importante, y Temer también ha logrado que el 22 de abril los trabajadores argentinos, brasileños, que igual que los argentinos están divididos en muchas centrales, a diferencia del Uruguay, donde estamos unidos en una sola y es la gran ventaja estratégica que tiene el Uruguay, también el 22 de abril haya sido convocado un paro general porque están en juego cuestiones tan claves como las jubilaciones y una reforma brutal que se les ha hecho, o los presupuestos vinculados a la educación y a la salud y a otras áreas muy importantes para la vida familiar que fueron congelados ni más ni menos que por 20 años, compañeras y compañeros, cuando la población va a seguir creciendo. Entonces claramente que no es una congelación, sino que es un decrecimiento, una caída importante de lo que cada brasileño o brasileña va a recibir en salud, en educación, en vivienda en estos próximos tiempos. Acá podemos encontrar los hilos conductores del por qué pasa esto.
Nosotros venimos a proponer también una cosa muy concreta, que es la creación de un complejo agropesquero, alimentario, industrial nacional. Es una propuesta que queremos desarrollar para que ustedes, diríamos, analicen y compartan los razonamientos de la misma, porque hemos entendido que es la única manera que tenemos en el Uruguay de generar el desarrollo de más riqueza nacional, de más producción nacional, para poder al mismo tiempo no después ir distribuyendo esa producción, esa mayor riqueza que se ha ido generando. Estamos hablando de una medida que consideramos absolutamente esencial en el futuro inmediato para poder cumplir y sostener esta superestructura que hemos generado en el Uruguay. De otra manera no vemos cómo sostenerlo, lo decimos con todas las letras también. Y eso es lo que vamos a proponer. Pero previamente, nosotros queremos señalar, dar un rodeo para llegar a esto. Y el rodeo es el siguiente. Nosotros decimos que el capitalismo, que es el sistema de producción, el modo de producción que hoy domina en el conjunto de este planeta Tierra, ha tenido un enorme éxito. Y ustedes dirán, pero ¿y este comunista? Que viene a decir que el capitalismo ha tenido un enorme éxito. Alguno capaz que ya está pensando en llevarme a la comisión de control. ¿Un éxito en qué sentido, camarada y compañero? En que ha logrado, a través de la competencia entre los mismos capitalistas, introducir en la vida productiva la ciencia y tecnología como ningún otro sistema o modo de producción anterior logró hacerlo. Es cuestión de vida o muerte que si yo, industrial que produce estos teléfonos, genero un avance tecnológico en cuanto a la cantidad de teléfonos que puedo producir por hora o en cuanto a las innovaciones que pueda yo meter acá, el rival de Samsung, que es Apple, u otro cualquiera, tiene que hacer lo mismo, tiene que hacer todos los esfuerzos posibles y más aún para producir en la misma velocidad y tiempo la cantidad de teléfonos que yo hago o más e incorporarles permanentemente nuevos elementos a esto para competir conmigo. Si no, ¿qué pasa? Le pasa lo mismo que le pasó a Nokia, desaparece del mercado. Ustedes se acuerdan que Nokia, capaz que los más jóvenes no, pero otros sí, porque yo lo supe usar, desapareció, siendo la vanguardia en determinado momento. ¿Por qué? Porque no estuvo a la altura de las innovaciones científico-tecnológicas que otras empresas como Samsung, que en ese momento ni tallaba, o Apple, aplicaron. Es un ejemplo sencillo para demostrar cómo el capitalismo permanentemente compite entre sí, entre los capitalistas, y compite también con los trabajadores. Porque la manera que tiene el capitalismo de luchar contra los trabajadores en el sentido del alza de salario es generar procesos de automatización de la producción, a través de los cuales le diga, vos no querés trabajar por un salario de esta naturaleza, pongo máquinas, te saco, y por lo tanto, desde ese punto de vista, tengo que usar mucho menos mano de obra y por lo tanto, en mi competencia contigo, que sos trabajador, yo te sustituyo por máquina. Y es lo que está pasando, compañeras y compañeros. Es decir, que en este doble proceso, en esta doble competencia entre los capitalistas entre sí, que si no se acompasan al ritmo de avance científico-técnico, se funden y son absorbidos por, diríamos, las empresas mayores, son comprados. Por eso los procesos de concentración y centralización del capital que se producen todos los días. Ustedes recordarán viejas firmas que ya no existen porque fueron absorbidas por otras más grandes que se las fueron comiendo porque estuvieron adelante. Pero también está la competencia con el trabajador. ¿Por qué? Bueno, porque claramente los procesos de automatización generan una desvalorización de la mano de obra. Pero hay un tercer factor que tenemos que analizar. Digo en el sentido de lo que ha logrado el proceso, y es la superproducción. No hay ninguna rama de la producción de cualquier producto que esté arriba de la mesa o que a ustedes se les ocurra en este momento que no esté superproducido. Hay más producción
de la que se puede absorber por parte del mercado. ¿Por qué? Bueno, acá tenemos que hacer una diferencia. Vamos a decir, no hay demanda solvente, no hay, para todos los autos que se producen, no hay demanda que pueda pagar todos esos autos. Y hoy tenemos, entonces, millones y millones de autos que ya quedan viejos al otro día y que son descartados, que salen del mercado, que no pueden venderse. Por el otro lado, lo que sí hay, y esto lo tenemos que tener claro, es una demanda real. Demanda real hay de todo lo que se produce y de mucho más que se pueda producir. Lo que no hay es demanda que pueda pagar, que tenga la capacidad en el bolsillo de tener los recursos suficientes para hacer esto. Entonces acá tenemos la raíz misma de la crisis del capitalismo, que es una crisis de superproducción. Ha tenido un éxito bárbaro en aumentar la producción, como decíamos al comienzo, en meter ciencia y técnica para producir por hora cada vez más y más en procesos automatizados que largan en cadenas totalmente robotizadas, productos y productos y productos. Pero al mismo tiempo, esto se ha hecho sobre la base, diríamos, de disminuir la cantidad de empleo a escala mundial. Porque los procesos de automatización, ¿qué generan? Gente que queda desplazada de los procesos productivos. Díganme ustedes qué rama productiva donde se meta la tecnología no queda con obreros sobrantes. En todas está pasando. Dentro de poco vamos a encontrar que los supermercados, que hoy todavía tienen cajeras y otras empleadas, no las van a necesitar. Ya está en el mundo este proceso bastante implementado y en Uruguay ya aparecieron los primeros donde tú no necesitas, diríamos, estos elementos. Los bancos, compañeros bancarios, están muy preocupados porque cada vez menos se necesitan bancarios entre el cliente y, diríamos, los distintos elementos, diríamos, del desarrollo de un banco. Hoy por hoy, con un teléfono haces todo y cada vez esto va a ser más y más superior y por lo tanto se cierran sucursales y por lo tanto, diríamos, menos trabajadores bancarios se van a necesitar. Pero esto ocurre en todas las ramas y por lo tanto hay menos trabajo asalariado, hay menos poder adquisitivo de personas que puedan comprar lo que se produce en forma en muy grandes cantidades. Y el otro fenómeno que tenemos que analizar es el tema de China. China hace unos 30 y pico de años ingresó al mercado mundial. China estaba cerrada al mercado. En determinado momento, producto de la evolución interna de China, se abren al mercado mundial y se produce un fenómeno que yo le llamo la chinización del mundo. O sea, los chinos, con sus bajos salarios, lograron invadir el mundo con sus productos y por lo tanto, ¿qué ocurrió? Que yo, para competir con China, para hacer esta flor, porque hasta las flores que llevamos en los cementerios son chinas, yo tengo que adecuarme al bajo salario chino. Si yo tengo un salario más alto, ¿qué pasa? No lo compito con los chinos, no puedo. No puedo porque acá un factor clave sigue siendo el valor del salario para los costos de producción y además los chinos aprendieron a hacer las cosas con altísima maquinaria, con un proceso muy robotizado y por lo tanto, evidentemente, también desplazaron a enormes masas y generaron una caída de salario real muy importante. Entonces acá tenemos el fenómeno de por qué la demanda solvente va disminuyendo en el mundo al mismo tiempo que la